Jesús purifica el templo. Estamos en el versículo 13, ¿ok? Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó, dice que, las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagas de esta casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señales nos muestras, ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús dice que había dicho. Estando Jesús en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía, dice que, a todos. No tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, gracias te damos por tu presencia. Recibe toda la gloria y toda la honra. Te exaltamos y te adoramos, Señor. Oh, bendito sea. Llénanos de tu unción fresca y de tu Espíritu Santo esta tarde, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, después de estar compartiendo acerca de las bodas de Caná de Galilea, del milagro del Señor Jesucristo, ahora entramos a este tema que es la purificación del templo. Dice: después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús, dice que, a Jerusalén. Entonces, después de la boda de Caná de Galilea, dice que Jesús y su familia, sus hermanos, sus amigos, fueron a Capernaum, a 30 kilómetros a la orilla del mar de Galilea. Y ahí en Jerusalén, Jesús se puso en camino para celebrar la Pascua, ir a la Pascua a Jerusalén. Esta fiesta, dice que la fiesta de la Pascua, venían gente de todas partes de los alrededores. Todos los judíos, aunque sea una vez o 3 veces al año, tenían que venir a esta
a esta Pascua, a celebrarla. Tal vez era una de las festividades más grandes desde que Dios los sacó de la esclavitud. ¿Se acuerdan que les dijeron que celebraran la Pascua? Todos ya sabemos sobre la celebración de la Pascua, ¿no? El cordero aquel que fue sacrificado cuando salieron de la esclavitud de Faraón, esa sangre que rociaron en las puertas, y luego ese corderito era la Pascua, ¿no? Esa sangre derramada en las puertas, cubriéndolos del ángel destructor, del ángel de la muerte que vendría sobre Faraón y su familia, pero no vendría sobre aquellos que tuvieran esa protección, esa marca en las puertas, esa sangre de la Pascua que era el Cordero. Amén. Entonces esa celebración, el pueblo judío siguió celebrándola. Amén. Siguieron celebrando la fiesta de la Pascua. Amén. Y era de esta celebración en la que Jesucristo iba a asistir. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y subió Jesús, como un buen judío, subió Jesús también, dice que a Jerusalén. Subió el Señor, dice que a Jerusalén. Él fue a la fiesta. Según la ley, todo varón que viviera, todo varón estaba obligado a ir a esa fiesta de la Pascua. Y luego hay una cosa que estaba notando también en las escrituras, es que Juan narra 3 Pascuas ahí. ¿Amén? Los otros evangelios no hablan mucho de las Pascuas, si acaso una, pero Juan nos da por lo menos 3 Pascuas que se celebraron o en el tiempo del ministerio de Jesús. Dice, Juan nos cuenta por lo menos 3 Pascuas. Una está en Juan 6:4, la otra está en Juan 11:55 y la otra está aquí, esta Pascua que estamos leyendo. A estas fiestas asistió el Señor Jesucristo. Pero también hay otra cosa que podemos subrayar ahí. Dice que el Señor Jesucristo asistió a la Pascua. Cuando llegó a estas fiestas, dice que sintió un gran coraje, ¿no? Porque la casa de oración la habían convertido en casa, ¿qué? De ladrones. Y cuando llegó Jesús, halló en el templo los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas, y volcó, dice que, las mesas. Ahora, estaba mirando yo que hay una cierta discusión a veces, porque los otros evangelistas hablan de Jesucristo que volcó las mesas y que se enojó con todos y que hizo un látigo y empezó a decirle por qué han hecho esta casa de oración casa de ladrones, ¿no? ¿Por qué están negociando aquí en el templo? Entonces Juan lo pone al inicio del ministerio de Jesús, mientras que los otros evangelistas lo ponen cerca ya de la crucifixión, ¿no? De hecho fue un coraje de los judíos que él haya llegado al templo y les haya volteado las mesas y los haya exhortado para hacer de la casa del Señor una casa de oración, una casa de ladrones y de negociadores. De hecho eso fue podrían decir la gota que derramó el vaso, ¿no? Se enojaron más por eso y dijeron, tenemos que hacer algo, tenemos que crucificarlo, tenemos que hacer algo, nos está echando a perder nuestro negocio, dijeron los religiosos de ese tiempo. Los otros evangelistas lo ponen ya en el tiempo de pasión de Cristo, ya en el tiempo cerca de la crucifixión, como un detonante para que lo crucificaran, mientras que Juan lo pone al inicio, ¿no? Y es que dice que el evangelista Juan, el discípulo amado, no está tratando de hacer de este evangelio de Juan como un diario cronológico donde está apuntando, bueno, a tal hora pasó esto. Entonces el discípulo amado no está tratando de hacer una cronología, un diario, pasó esto, lo otro, poniendo detalles en fechas y horas, no. Acuérdense que el evangelio de Juan, lo que entiéndanos, es que Cristo es el Mesías. Cristo es el Verbo, el Hijo de Dios.
Cristo es el Logos. Es Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio de Juan nos está tratando de convencer, nos está testificando con todos los testigos, Juan el Bautista, el Espíritu Santo, esa paloma que apareció en el bautismo de Jesús, la voz que salió desde el cielo. Con todas esas evidencias, Juan nos está diciendo, ¿saben qué? Él es el Logos, Él es el Hijo de Dios, Él es Emmanuel, Él es Dios encarnado. Él es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Es el camino, la verdad y la vida. Él nos está a que entiendan los que Él verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios, que Él es Dios. Así que Juan no está tratando de acomodar las cosas a tiempo, fuera de tiempo. Él está diciendo realmente Él es Cristo. De hecho se enojó y se llenó de ira, con mucha razón, porque Él es el Hijo de Dios. Él dijo la casa de mi Padre porque Él es Dios. No está centrándose en ponerlo cuando ocurrieron los hechos, sino Él está diciendo, Él se enojó, se llenó de ira porque realmente Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Entonces su ira y su enojo es porque la casa de oración la están haciendo un lugar de mercaderes y de negocio. ¿Amén? Entonces por eso es que Juan pone al inicio este evento que los evangelistas lo ponen ya cerca del momento de la crucifixión de Cristo. Vamos a ver entonces por qué, hermanos, esa indignación de Jesucristo. ¿Por qué ese coraje de Jesús? Dice que se enojó porque halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí que sentados. Esa era la indignación del Señor. Ese era el coraje del Señor. Ahora, a veces en las pinturas que miramos a Jesús pintado con muy musculoso, ¿cierto? Y luego con un chicote de cuero. A veces las pinturas lo pintan así esta escena. Lo pintan bien musculoso y luego con un látigo que da miedo, ¿no? Realmente. Ahora yo pienso que sí se llenó de coraje. Sí se llenó de enojo. Pero no creo que haya sido tan explosivo el coraje. ¿No? Te voy a decir por qué. Porque cerca estaba la guardia romana. Y cuando había un alboroto en el templo, le llamaban la guarnición de Antonio, donde estaba como un cuartel de todos los soldados romanos, y ellos estaban ahí precisamente para eso, para cuando había algún alboroto en el templo, apenas había un alboroto pequeño y la guardia acudía y resolvía cualquier problema, porque los romanos no se podían dar el lujo de que hubiera, aunque sea un brote de violencia o de alboroto, y luego acudían ellos. Así que cuando Jesucristo hizo eso, pudo haber causado algo del alboroto, la gente se asombró, los religiosos se asombraron, pero no para tanto como para que la guardia romana entrara rápido a calmar el problema. ¿Ven? Sin embargo, sí se enojó el Señor. ¿Amén? Se indignó, haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo, dice que ató las ovejas y a los bueyes, y esparció la moneda, dice que de los cambistas. Estaba cerca, dice, la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. ¿Por qué se indignó el Señor? Dice que la Pascua era una de las fiestas más importantes de los judíos. Ahora, yo decía una cosa. ¿Era la Pascua de los judíos o era la Pascua del Señor? ¿Era la Pascua de los judíos o la Pascua del Señor? Debía ser la Pascua para el Señor, o la Pascua de conmemoración, o de recordar lo que el Señor hizo para la gloria del Señor. Pero aquí Juan dice, ¿era la Pascua de quién? De los judíos. Era la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, ¿no? Es como decir, hay gente que dice, vamos al servicio, ¿no? Vamos a la iglesia. Va a estar bien chido, dice. Vamos a tener tal artista o tal concierto. Vamos a tener a tal hombre y centran la atención en tal hombre, en tal grupo, en tal evento. Vamos a nuestra iglesia, vamos a tener un servicio de milagros, ¿no? Es el servicio de milagros, pero no es el servicio del Señor. Es el concierto de tal o de cualquier persona, pero no es una adoración al Señor. Dice, era la Pascua ¿de quién? De los judíos. Era la más importante. Luego todo joven, toda persona de 19 años para arriba tenía que pagar un impuesto. Dice que la moneda se tenía que pagar en ciclos galileos. Ahí estaban los cambistas.
Luego venía toda la gente de fuera haciendo estas peregrinaciones grandísimas. Así de que era una fiesta. Pero ya era una fiesta, no era una fiesta para el Señor, sino era una fiesta para los judíos. Era una fiesta que se había desviado de la adoración del Señor. Así de que venía esa gente, los peregrinos de todos lados, venían a esa celebración religiosa, ¿no? Y todos querían traer una ofrenda. Tenían que presentar su ofrenda y su impuesto ante el templo, ¿no? Y bueno, si venían de muy lejos, pues imposible venir cargando con tu becerro o con tu borreguito, o tu borreguita o tu buey para el sacrificio. Era muy lejos para venir lidiando con él. Además eso era algo muy corriente, según en ese tiempo. Era más fino si llegabas a la peregrinación y lo comprabas ¿dónde? Ahí, afuera, ahí, con los religiosos que tenían sus tiendas ahí donde estaban vendiendo. Así es de que ahí estaban esos hombres negociantes, que eran los religiosos que controlaban el templo. Ahí tenían bueyes, toros, palomas, ovejas, todo lo que se requería para el sacrificio, todas las cosas para los rituales, ahí las tenían ellos para venderlas. ¿Okay? Y venían esos hombres, los judíos que venían peregrinando y decían, bueno, yo quiero ofrecer al Señor tal cosa. Y le decían, ok, ¿y qué quieres ofrecer? Yo quiero esa ovejita, ¿no? Y ya se la compraban los religiosos. Y ahí llevaba su ovejita para el sacrificio. Pero si usted venía cargando su buey por allá de lejos y llegaba al templo y venía bien humilde y decía, yo como pude junté mi buey, aquí lo traigo para el holocausto. Entonces luego salía hay un religioso y decía, hey, espérate, ¿traes el certificado de que es aceptable? No, pues ¿dónde? No, pues tienes que tener como que inspección, ese animal tiene que ser inspeccionado para el sacrificio. Ahí, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que pagar tanto para que te den el certificado de inspección. Y como venía de afuera, nunca pasaba la inspección. Porque no era negocio para quién, para los religiosos del templo. Así que lo examinaban y le decían, no, pues está mal está mal tu ofrenda, no pasa la inspección. ¿Y qué hago? Bueno, aquí todos esos que ves aquí ya pasaron la inspección. Y así que lo amolaban, como quisieran, te amolaban. Porque el negocio estaba ¿dónde? Ahí en el templo de los religiosos. Ahí estaba el negocio. Y los cambistas también, ¿no? Porque los cambistas estaban cambiando las monedas ahí. Entonces, los cambistas, nada de malo en cambiar y cobrar una cierta medida. Sino Jesús se enojó porque estaban exagerando completamente. Abusaban. Y como no había de otra moneda con qué pagar el impuesto del templo, ellos abusaban de eso. Entonces por eso el Señor se enojó con ellos. Y eso fue lo que enojó al Señor Jesús. Dice que hizo un azote de cuerdas. Haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Ovejas, bueyes. Y esparció la moneda de los cambistas. Y volcó, dice que, las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagas de la casa de mi padre, dice, ¿casa de qué? De mercado. Qué tremendo, esa fue la indignación del Señor. Y el Señor se enojó porque estaban profanando la casa del Señor. Esas son las razones por las que se enojó. Estaban profanando la casa del Señor. Y es que a veces en el afán por traer a la gente, en el afán por ganar personas o por tener las iglesias llenas, diluyes el Evangelio, la palabra del Señor. Yo pienso que eso le enfada al Señor. Yo pienso que eso no es agradable. O como dice Armando Alducin también, que estás usando a veces un anzuelo ilícito, ¿no? Como cuando yo no sabía eso de pescar, pero una vez me comentó creo José Luis o algo así, que cuando vas a pescar hay ciertos lugares aquí en Colorado donde no te dejan a usar ciertos anzuelos. Son anzuelos que ilícitos. Entonces algunos amigos van a pescar y llevan la atarraya. Aquí es pecado mortal eso, ¿no? Apenas sacan la atarraya esa, que es la red, y te etiquetean. Otros tremendos vienen de para allá de otro país, de algunos de estos países, y van a pescar. Y luego le quitan las tripas, creo que al pescado. Y las mismas tripitas del pescado, o lombrices.
y quieren pescar con eso, y aquí ese es carnada ilícita, es ilegal aquí, ¿no? Hay veces, hay iglesias que están usando carnadas ¿qué? Ilícitas, y eso no le agrada al Señor. Lo único que debe traer a las personas a Cristo es el Evangelio, es su palabra, porque es la palabra lo que le va a mantener fuertes en las luchas y en las pruebas. Porque en la soledad, en la tormenta, en la enfermedad, en los momentos difíciles, es el Evangelio y la palabra lo que lo va a sostener. Amén. Si están usando carnada ilícita, cuando venga la prueba, la lucha y la tribulación, entonces esas personas van a retroceder porque están siendo traídas con carnadas que ilícitas. Es la palabra, es el Evangelio del Señor. Amén. Yo pienso que aquí también el Señor se enojó y quiso hacer una limpia ¿qué? En el templo. Porque estaban usando métodos ilícitos, estaban abusando. Estaban abusando. Aquí entonces el Señor está tratando de hacer ¿qué? Una limpia. Amén. O a veces usan las despensas, ¿no? También, ¿no? Hay iglesias que usan carnada ilícita. Conocí a una amiga que me dijo, oye, aquel amigo me invitó a la iglesia. De veras, sí. No, pero yo le pedí una despensa. Y él me dijo, ok, te voy a dar una despensa, fíjate bien la carnada ilícita, pero tienes que durar 30 o 40 minutos en el servicio. Ya, te sale, digo, estás rebajando el Evangelio de Cristo, ¿no? ¿No es rebajar el Evangelio de Cristo? ¿No es rebajar eso? Él murió, derramó su sangre en la cruz de Calvario por una mugre despensa. No. Yo creo que es rebajar el Evangelio del Señor. Tú tienes que venir a Cristo porque eres pecador y necesitas al Señor Jesús. Porque la única forma de ser salvos es a través de Cristo, porque Él es el antídoto para el pecado. Una despensa que no es más importante la salvación de tu alma. ¿Cierto o no? Jesucristo se enojó porque estos amigos estaban ¿qué? Haciendo las cosas que mal. Hizo un látigo de cuero ahí y empezó a sacarlos de ahí y volcó, dice que las mesas también, les dijo, no hagan de mi casa una casa de oración, una cueva de ¿qué? De ladrones, como dicen los otros evangelios. Esa es la razón por la cual se enojó el Señor. Estaban profanando la casa, estaban haciendo business ahí. Ese era el negocio. El negocio era vender las cosas ahí en el templo. Porque en la iglesia se puede vender Biblias, puedes vender CDs, cosas en lo espiritual, ¿entiendes? De espiritual. Tal vez, bueno, en México pues, está bien porque ya está en duro, ¿no? Y también a veces aquí, pero aquí nunca hemos vendido burro, ¿no? Ni nada. Una vez hicimos el training, fue malo que nos comimos todo al último, ¿no? Desde entonces yo dije, no trae caso eso. Pero la cosa es de que a veces pones toda tu fuerza y tu energía en vender burro. A ver, hermano, le tocan 50 tamales. A ver, hermano, le tocan 100 tamales, 100 tortas. Y un estrés, ¿no? Y a veces es la misma. Salen peleados, ¿sabes? Yo me acuerdo que se salían peleados porque ¿qué? No quiso ayudar y esto y lo otro, ¿no? Pero bien, a veces hay iglesias que realmente se han levantado con puros tamales y burritos y cosas así, ¿no? Gloria así. No, de hecho, Erasmo era campeón en eso, ¿no? El Erasmo tenía hasta un taladro así, grandote, una varilla para batirla. ¿Cómo? A ver, da testimonio. Para batirla. Eso que uso yo para batir la mezcla del azulejo, Erasmo lo usaba para batir la masa de los tamales, ¿no? Y esa iglesia se levantó, gracias a Dios, a puros tamales, ¿no? Así que gloria al Señor. Pero bueno, la cosa es, el enojo del Señor era porque estábamos haciendo una cueva de ¿qué? De ladrones. Y es que el enojo del Señor era porque ya los profetas anteriormente, antes les habían dicho ya, Jeremías, Isaías, habían dicho, Dios dice que está hastiado de los machos cabríos, de los toros, los sacrificios, el celebrar días festivos, las lunas nuevas, todo eso me es que abominación. Estoy harto ya, dice el Señor, ¿de qué? De sus sacrificios. Porque de labios me honra, pero sus corazones están ¿qué? Lejos de mí. Ya lo había dicho antes, ellos ya lo sabían.
Pero continuaban ¿con qué? Con el negocio, con el business. Isaías 1:11 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, deseo animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís se presentan delante de mí para hollar mis atrios. No me traigan más mano ofrenda, el incienso, me hace nación. La luna nueva, el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad de vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy ¿de qué? De soportarlas. En Isaías también dice, ¿cuál es el ayuno que yo qué? Escogí. También habla ahí, ¿no? De cómo debe ser tu relación con Dios. Hebreos 9:12 dice, y no por medio de la sangre de los machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo, una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la becerra rociada sobre los que se han contaminado, santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo, sin mancha a Dios, purificando vuestra conciencia de obras muertas para servir ¿qué? Al Dios vivo? Es que ya estaba establecido que Dios aborrecía todo eso. Amén. Sin embargo, ellos seguían haciéndolo, más que todo porque era una forma de hacer negocio. Jesús se enojó, dice, porque mi casa de oración la han hecho una cueva de ¿qué? De ladrones. Había una cosa en el templo había algunas gradas ahí para llegar al lugar santísimo, que el lugar santísimo era el lugar donde moraba la presencia del Señor, donde nadie podía entrar, nomás el sacerdote una vez al año. Pero el primer escalón que había era la primera escalón, podríamos decir, el primer atrio, era el atrio de los gentiles, era el primero. Luego estaba el otro atrio que era el atrio de las mujeres. Luego estaba el otro atrio que era el atrio de los israelitas. Y luego estaba el otro atrio, el de los sacerdotes. O sea, había como ¿qué? Como niveles, ¿no? Gracias a Dios que en Cristo Jesús no hay niveles, ¿no? Que yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy pastor, que yo soy esto y lo otro. Simplemente somos cristianos lavados con la sangre de ¿quién? De Cristo. Que yo soy bautista, que soy metodista, presbiteriano, apostólico. Tú eres simplemente una persona lavada con la sangre de ¿quién? De Cristo Jesús. Eso me basta, ¿no? Sin embargo, aquí había el atrio de los gentiles, luego el atrio de las mujeres, luego el atrio de los judíos, y luego el atrio de ¿qué? De los sacerdotes, ¿no? Y Jesús posiblemente donde estaba el negocio era en el atrio de los gentiles, en el más, ¿cómo se llama? El más bajo, ahí. Pero curiosamente ahí estaban los verdaderos adoradores, que adoraban al Señor en espíritu y ¿qué? Y verdad. Y Jesús llegó a ese lugar, a donde estaban haciendo el negocio, donde estaban haciendo el business ahí, y le volcó las mesas. Y la gente comprando ahí, Jesús llegó enojado y dijo, ¿qué pasó? Este es el único lugar donde tiene acceso la gente sin comprar nada. Ese es un único lugar donde la gente humilde, la gente que no tiene para un holocausto, para un sacrificio, llega a estas gradas, se postra a adorar. Aquí no lo puede molestar ni los sacerdotes, ni nadie lo puede molestar porque es lo más, podríamos decir que, la periferia, la calle aquí. Y este lugar es donde está saliendo la adoración verdadera. Y los echó de ahí. Y dijo, no llamen esta casa de oración, la han convertido en una cueva ¿qué? De ladrones, porque realmente ya no había otro lugar ahí donde esta gente humilde podía tener una relación, aunque sea de lejos, con el Señor. Y ese era el coraje del Señor. Así es de que las autoridades se enojaron, estaban enojados con el Señor Jesús, cuando Él les volcó las mesas, cuando los hizo que quitaran todas esas cosas de ahí. Entonces dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Si alguien estaba haciendo eso es porque tenía ¿qué? Autoridad. No cualquiera podía llegar ahí, tirar las monedas y poner orden ahí. Ellos sabían que Él tenía una autoridad, o que no cualquier persona podía llegar con esa autoridad. Y Él le dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas?
Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días, ¿qué? Lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días, dice que lo levantarás. Mas él hablaba del templo, ¿qué? De su cuerpo. Jesús les dijo, destruiré este templo y en 3 días, dice que lo levantaré. Era inevitable que pasara desapercibida esta acción, volcando las mesas, echando fuera las ovejas, quitando todas las cosas de los mercaderes. No podía pasar desapercibido. Entonces tenemos las reacciones ahí de la gente. Los judíos se acordaron cuando sacó el látigo y que echó fuera a los mercaderes. Se acordaron de las palabras del salmista que dice, porque el celo de tu casa, porque me consumió el celo, ¿qué? De tu casa. Acordaron los discípulos de ese salmo que dice, porque el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Pero también los religiosos tuvieron una reacción. Ellos dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y exigieron que se presentaran sus licencias, sus credenciales, a ver de dónde tenía él esa autoridad. Y él les dijo, ¿saben qué? Ustedes tratarán de destruir este templo, pero en 3 días, ¿qué? Lo edificaré. Se estuvo décadas, años para levantar este templo, y tú dices que en 3 días, ¿qué? Lo edificarás. Que Jesucristo dice, conocía la mente de ellos. Y él sabía que a raíz de eso iban a buscar más pronto la crucifixión, porque les estaba echando fuera, ¿qué? El negocio. Tratarían de buscar una forma de hacerlo culpable, levantar falsos contra Jesús. Vamos a agarrar a este hombre y lo vamos a crucificar, vamos a acabar con su vida. Y ahí se acabó. Y continuamos con el negocio. Respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días, ¿de qué? Lo levantaré. Yo sé lo que están planeando. Quieren llevarme la cruz. Tal vez Jesús leyó eso en sus mentes. Y van a tratar de destruir mi cuerpo. Pero ¿saben qué? No saben que en 3 días yo lo voy a ¿qué? Edificar. Está hablando de ¿qué? De la resurrección. Porque fue lo que hizo Satanás. Satanás pensó que cuando llevaba a Cristo a la cruz del Calvario, ahí Satanás iba ¿qué? A derrotarlo. Pero dice la Biblia que Cristo al 3er día ¿qué? Se levantó con poder. Y le dijo a la muerte, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está Satanás tu victoria? Que no pudiste retener a Cristo ¿qué? De la gloria. Por lo cual dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que esté en el cielo, en la tierra y qué, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que qué, que Él es ¿qué? El Señor. Pero ¿cuándo fue eso? Cuando Él resucitó. Él venció la cruz del Calvario. Al 3er día dice, al 3er día levantaré ¿qué? Este templo. Por eso el apóstol Pablo, cuando en su primer sermón, cuando está predicando, el apóstol Pablo habla en su predicación acerca de la resurrección, acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando oye las prédicas del apóstol Pablo, también ve la esperanza que hay en Cristo acerca de la resurrección. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora ¿qué? Cristo dice que vive en mí. Cuando dice, para mí, vivir es Cristo y morir es ¿qué? Es ganancia, porque estaban convencidos de la resurrección de Cristo Jesús. Y la Biblia dice también que nosotros somos ¿qué? Templo ¿qué? Del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo llegó y se enojó porque estaban ahí haciendo negocios en el templo, estaban contaminando el templo del Señor. Y a veces vemos gente así, ¿no? También en el templo, en estas paredes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estábamos en el catolicismo? No podía sonar ni una moneda, ni un alfiler. No sé si en tu pueblo, pero en mi pueblo así era. Era solo y tal, chicos. Una seriedad tremenda ahí, ¿no? Y luego aquellas catedrales decían con las, ¿cómo se llaman esas cruces altotas? Con unos picos, ¿no? Porque antes se pensaba que una catedral así, los picos hacían que la presencia de Dios como antenas llegaran más a la iglesia, como que era una clase de antena que atraía la presencia del Señor. Por eso ve usted las catedrales góticas, ¿no? Nada de eso.
A Dios no lo podemos retener en una caja. Dios no habita en templos hechos por manos que humanas el hombre. Es ilógico pensar que a Dios lo podemos retener en cuatro paredes de alguna clase de material. No. No podemos. Pero lo más maravilloso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos templo ¿de qué? Del Espíritu Santo. Lo podemos retener aquí en nuestro corazón porque Él lo hemos aceptado. Y Él le ha placido venir a vivir en nuestro ¿qué? Corazón. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templos ¿qué? Del Espíritu Santo, del Señor. Él no mora en paredes hechas de barro, de metal o de bronce, sino que le ha placido morar en cada uno de nuestros corazones. Pero a veces hay gente que piensa, ¿verdad?, que en esas paredes. Y entonces la gente toma actitudes como Jesús, ¿no? Y quiere, como quiere poner orden a veces, ¿no? Ay, ¿por qué la hermana viene así? A ver, la hermana, ¿por qué viene así? Ay, hermana, usted tiene que tener el pelo así o asado, así. A ver, ¿por qué esto y lo otro? No, pero que allá y aquí no están haciendo esto. Olvídese de eso. A ver. De hecho, a veces se les pega porque andan en todos lados y traen cosas de allá y llevan cosas de aquí para allá. Si nos vienen aquí de por allá, ay, ¿por qué trae el pelo cortito? Tiene que traerlo largo, hermana. Otros van por allá a visitar a otro lugar. Hermano, por aquí los hermanos no traen una cosa más. Un velito aquí, si allá sí lo traen. Bueno, allá es otro cuento. Porque a veces andas para allá y qué. Y para acá. Y la Biblia dice que nosotros somos templo. Y cada persona es un templo del Señor. Y tiene que determinar cómo mantener este templo agradable para quién. Para el Señor. O sea, la cosa es personal. Tú decides cómo mantienes tu templo, no este edificio. Este edificio lo mantenemos en limpieza y todo por bien de nosotros, ¿cierto? Y bonito. Pero acá es más profundo, está hablando del templo que es ¿qué? Mi corazón. Y entonces ahí es donde usted tiene que determinar cómo mantiene ese templo para quién. Para el Señor. Pero tú tienes tu templo y Señor, lávame con tu sangre. No estoy hablando de un santurrón, sino una persona que tiene una relación fresca ¿con quién? Con el Señor. Es que estaba hablando con una persona, un predicador acerca de esas cosas, ¿no? Que pelo largo, con velo, cosas así. Y me dice que están mal ustedes por esto y lo otro. No, hombre, pero el hermano está así. Así está, como 4 yo o 6. Así. Dije yo a mi persona, bueno, pero la Biblia dice que nosotros somos templo ¿qué? Del Espíritu Santo. Que si alguien no cuida ese templo, dice que él lo va a ¿qué? Destruir a él, ¿no? Entonces, hablándome de por qué alguien no trae el pelo así, por qué este y lo otro, y tú estás así, la Biblia dice que la glotonería también es ¿qué? Pecado. Ningún pastor casi habla de eso. Habla de todo menos de eso. Y algunos de nosotros ya tenemos púlpito propio, casi ponemos la Biblia aquí. Y es un orgullo para muchos pastores, ¿eh? Ay, ya tengo púlpito propio, hermano. Arrepiéntete. O sea, te hablas de amigos pastores. Es una glotonería. De eso nunca vas a predicar, ¿verdad? ¿O no? De eso no, hablas de todos los pecados, pero menos ese. Porque ese es el que más ellos caen, ¿no? Caemos. ¿Cierto o no? Entonces, por eso dice, antes de señalar a alguien, tienes que examinarte, ¿no? Entonces, ok, Señor, ven y limpia el templo, pero limpia este templo personalmente mío. O sea, yo no tengo la facultad para entrar en el templo de otra persona, sino que cada persona tiene que presentar su templo al Señor y decidir cómo quiere mantener ese templo para la gloria del Señor. Porque dice la Biblia que nuestra relación con el Señor es una relación ¿qué? Personal. ¿Eh? Ok. Terminó. Póngase pie, oramos al Señor. 25. Yo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había que en el hombre. Dios conoce, hermano, nuestros corazones. ¿No? Dios conoce nuestros corazones y Él sabe también la fragilidad del hombre, los sentimientos, las emociones del hombre. Estamos desnudos ante su presencia. Y así como el Señor viene y trajo limpieza en el templo, también podemos decirle al Señor que venga y limpie nuestra. Ven y obra. Quiero tener una relación fresca contigo. Una relación fresca cada día.